tardes a todos. Les damos un cordial saludo. Damos la bienvenida a este espacio del Centro de Estudios de Vías y Transporte de nuestra universidad, de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Queremos dar un gran saludo por parte del Centro de Estudios y de todas las personas que se conectan hoy al ingeniero Henry, colega nuestro, ingeniero civil de nuestra querida escuela, magíster también de nuestra escuela, especialista en diseño, construcción y conservación de vías. Actualmente adelanta sus estudios de doctorado y pues más que nuestro colega, pues también amigo claramente de nuestra universidad. Hoy tendremos un espacio muy especial donde nos acompañan estudiantes, profesionales, colegas también apasionados por este tema tan especial del tránsito y transporte. Vamos a hablar hoy de sostenibilidad, vamos a hablar de la ingeniería de tránsito y transporte, de esa relación tan estrecha con la planeación, con el territorio, con el bienestar social. Vamos a ver esa gran aplicación y pues qué mejor que nuestro invitado Henry, que ha podido estar en el sector público, en el sector privado, actualmente es empresario en esa gran misión también de construir país, de aportar en el desarrollo también día a día e igualmente de dejar ese legado a través del emprendimiento, a través de las compañías, en esa misión, digamos, especial también que tenemos como ingenieros en sus diferentes ramas. Sin más, pues dar nuevamente un saludo al ingeniero Henry, agradecer a todas las personas que se están conectando y que nos acompañan también. Empezamos entonces este espacio en el cual podemos compartir todos de forma muy abierta. Estaremos atentos al chat, a sus aportes, a sus preguntas y será un espacio que tomará aproximadamente una hora y enseguida empezaremos también esa socialización, esas preguntas y esa interacción también con quienes nos acompañan. Bienvenido, ingeniero Henry, un gran saludo, muchas gracias también por aceptar esta invitación, por querer compartir con nosotros sus experiencias, esos hallazgos también, esa gran ruta, esa gran línea de tiempo que lo ha acompañado y lo dejo entonces con nuestros invitados. Perfecto, ingeniero José Ignacio, muchísimas gracias por la introducción. Muchísimas gracias al Centro de Estudios de Vías y Transporte de la Escuela, a la ingeniera Mónica, a la ingeniera Maritza, al ingeniero José Ignacio, pues a toda la Escuela Colombiana de Ingeniería por invitarme a compartir pues las experiencias y lo que hemos hecho en el trasegar desde que salimos de la escuela. O sea, yo soy producto 100% Escuela Colombiana de Ingeniería y creo que lo seguiré siendo. Y esta charla es una invitación para que las generaciones jóvenes de ingenieros crean que todo lo logramos con constancia. Eso se lo aprende la ingeniera Mónica. La constancia hace mucho más que la brillantez y le acuñé completamente esa frase a la ingeniera Mónica. Tenemos que ser muy constantes y sé que si lo hacemos logramos muchas cosas y que también a veces nos caemos y nos tenemos que volver a levantar, tenemos que ser resilientes, reponernos, aprovechando todas esas palabras que nos dejó la pandemia, tenemos que ser resilientes y reponernos fácilmente a la frustración. Creo que si logramos eso, vamos a salir adelante. La charla, pues básicamente es, voy primero que todo a compartirles la pantalla. Nuevamente, muchas gracias por esto. Hoy vamos a charlar desde la ingeniería del tránsito y transporte y pensando, mientras preparaba la conferencia, yo creo que la ingeniería de tránsito y transporte deberíamos de denominarla muy holísticamente la ingeniería de la movilidad, porque necesitamos movernos de manera adecuada en la ciudad y en el territorio. Pues les quiero contar que yo soy egresado de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Tengo pues al final de la presentación les voy a contar a través de esto que está aquí en esta lámina, mi trasegar. Me marcó muchísimo en mi vida profesional la escuela y yo creo que lo que he venido haciendo en mi vida lo he hecho gracias al esfuerzo de mi familia, de mis padres y yo creo que en gran medida la escuela.
cuando les cuente eso de el primer trabajo que tuve, el primer trabajo que tuve lo tuve por un egresado de la Escuela Colombiana de Ingeniería, 2 veces presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Bueno, pues entremos en el tema. Pues estamos en un planeta donde compartimos la vida casi ya en cualquier momento 8.000 millones de personas. Entonces tenemos que cuidar ese hábitat que tenemos, que es el planeta Tierra. Todavía no conocemos que haya otro. Entonces, desde nuestra ingeniería de la movilidad, y voy a usar este término para resumir todo lo de ingeniería de tránsito y transporte. Voy a acuñar este término, y los expertos en el tema espero que me lo te permitan: la ingeniería de la movilidad para el desarrollo sostenible en la ciudad y el territorio. Pues nosotros lo único que tenemos es un planeta, y tenemos que crecer para poder sostener todas estas personas que vivimos en este hábitat. La Tierra es lo único que tenemos. Todavía no sabemos si podemos habitar otros planetas, y tenemos que cuidar este planeta para dejárselo a nuevas generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los hijos de nuestros hijos y a todos los que vienen. Y es lo único que tenemos. Y para lograr eso, tenemos que pensar en el desarrollo sostenible. ¿Qué es el desarrollo? Pues el desarrollo está sustentado en tres cosas. Es la visión general de lo que tengo, que es que para podernos desarrollar de manera sostenible tenemos que conjugar esas tres frases que están ahí en la lámina. Tenemos que pensar en las necesidades económicas. Nosotros nos debemos desarrollar económicamente, tenemos que producir para poder repartir entre la sociedad. Los países necesitan generar desarrollo de capital, producir, generar riqueza. La única manera de hacerlo es que tengamos un planeta donde hacerlo. Para poder mantener ese desarrollo de nuestro hábitat y de nuestro ambiente, pues necesitamos hacerlo con el menor impacto ambiental, y poder distribuir esa riqueza que generemos durante el crecimiento económico, generar esa riqueza para poderla irrigar en los más necesitados, en las personas más desfavorecidas. Pues esa es una visión general del desarrollo sostenible: dejarle en términos generales un planeta, producir riqueza con el menor impacto ambiental, y esa riqueza distribuirla en la sociedad. Pues para poder tener ese desarrollo sostenible en la ingeniería del transporte, pues tenemos que pensar en muchas cosas. Tenemos que pensar que desde nuestra tarea de ingenieros de carreteras, de ingenieros de transportes y vías, de ingenieros de canales y puertos, porque tenemos mucha gente de otras partes aquí en Colombia, pero básicamente hacemos lo mismo: hacemos ingeniería. En la operación y en el mantenimiento de nuestras carreteras en el país tenemos otros ingenieros que nos colaboran: los ingenieros industriales, los ingenieros de sistemas. Pero nosotros, los ingenieros civiles, tenemos que pensar que para lograr ese desarrollo sostenible tenemos que tener unas metas, que es lograr tener unas infraestructuras. Las llamo verdes porque es que tenemos un planeta que cuidar. Y gracias a ese planeta que tenemos que cuidar, pues debemos hacer unas infraestructuras verdes, unas infraestructuras viales que permitan esa interacción con el medio ambiente, que no arrasemos y no avasallemos como se hicieron hace algunos años, que para lograr ese desarrollo, o como lo hacen actualmente algunos países en vías de desarrollo, o países desarrollados del oriente lejano de nosotros, pues avasallan con el medio ambiente. Y nosotros, si lo logramos hacer, estructuras e infraestructuras verdes que sean amigables con el medio ambiente, que pensemos en el transporte público eficiente para que bajemos a las personas de los carros, que pensemos en una movilidad activa, que tengamos unas infraestructuras buenas, que la gente le dé ganas caminar por ellas, que nosotros no pensemos siempre en sacar el vehículo para ir a hacer cosas, para ir a buscar en los sitios donde estudiamos, donde trabajamos, donde vamos a nuestras consultas médicas, cuando hacemos cualquier actividad, nos den ganas de caminar. Si tenemos esas infraestructuras y esas ciudades con esa infraestructura, yo creo que vamos a tener una movilidad mucho más activa, que nos va a ayudar mucho con la salud. También tenemos que, para lograr ese desarrollo sostenible, pues introducir tecnologías limpias. Hoy estamos en estos temas de tecnologías limpias, de generación de energías limpias, y nuestros vehículos que usan esas infraestructuras para movernos, pues la idea es que lo hagan con movilidad
no sustentada en energías fósiles, en combustibles fósiles, perdón, sino que con unas energías un poco más limpias. Aquí de eso puede surgir una discusión porque hay unos puristas que dicen pues que estas energías pueden contaminar más que las actuales que tenemos de fósiles. Y todo eso pues enfocado en el desarrollo sostenible y generando lo que les dije al principio, equidad social, menor impacto ambiental y necesidades económicas. Pues el planeta no es ajeno a esto, el mundo no es ajeno a esto y hay un plan. Tenemos un plan en el mundo que desde el siglo pasado y en los principios de este siglo pues se viene trabajando y son los objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos de desarrollo sostenible es el plan para dejarle un planeta a las futuras generaciones. Pero en desarrollo sostenible desde la ingeniería del tránsito y transporte, o mejor desde la ingeniería de la movilidad, pues hay tres esenciales que son el salud y el bienestar. Nosotros, pues desde nuestra ingeniería de tránsito y transporte, ahora más adelante les voy a contar, nosotros generamos salud y bienestar a las personas. Nosotros tenemos que pensar en hacer una infraestructura amigable, una infraestructura que le perdone los errores a las personas, una infraestructura verde, como les decía al principio, que incorporemos nuevas tecnologías en la construcción de esas infraestructuras y en la operación y el mantenimiento de esas infraestructuras. Y pues no podemos pensar solamente en el territorio y la ruralidad, pues también tenemos que pensar en las ciudades. Nosotros tenemos que tener ciudades sostenibles, tener ciudades que no sigan creciendo, llevar servicios públicos a las periferias de las ciudades costoso, llevar transporte público a las periferias de las ciudades costoso y en países que tienen esos ingresos como el nuestro, países en vías de desarrollo, pues desafortunadamente las ciudades crecen hacia la periferia y en esas periferias viven las personas más vulnerables. Nosotros desde la ingeniería de tránsito y transporte, desde la ingeniería de la movilidad, podemos generar soluciones para esas personas. Vamos a necesitar de personas que nos ayuden para eso, que lo vamos a charlar más adelante. Obviamente la acción por el clima nos tiene que importar a todos porque pues tenemos que dejar, el cambio climático es una realidad y nosotros desde la ingeniería de la movilidad podemos ayudar en eso. Y pues energías sostenibles, pues básicamente es en lo que viene trabajando el mundo. En países desarrollados ya están pensando en que no sigamos produciendo a partir del año 2030 en Inglaterra vehículos de combustión interna. Ojalá logremos tener para el 2030 o mucho más por esas fechas vehículos de combustión interna a base de hidrógeno. Sigamos manejando las energías limpias, que podamos pensar en cómo reciclar esas baterías que no hemos pensado en esas baterías de esos automóviles que tenemos ahora eléctricos. ¿Qué vamos a hacer? Es muy difícil esos reciclajes en esas baterías de ion litio y todas estas tecnologías para movernos eléctricamente y que todos pensamos que eso es muy amigable. Es un paradigma que tenemos que romper para poder avanzar. Nuevamente, pues los tres que les nombré inicialmente, pues desde el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 pues ¿qué podemos hacer nosotros desde eso? Pues cuidar la salud de las personas, haciendo infraestructuras seguras para los usuarios, que las personas puedan desplazarse en nuestra ciudad de manera segura. Eso evita o mitiga los impactos en la salud pública. Si nosotros logramos disminuir los accidentes de tránsito, pues vamos a ayudar a la sociedad muchísimo. El último informe de las Naciones Unidas dice que estaban perdiendo la vida 1,2 millones, 2,5 millones de personas, 1.250, perdón, 1.250.000 personas están muriendo al año. Hemos roto esa tendencia que llevamos desde hace años de más de 1.300.000 personas al año, una pandemia y un problema de salud pública que en otro momento podemos charlar de eso. Entonces, desde ahí podemos trabajar. Se nos están muriendo las personas más jóvenes en eventos viales. Se nos están muriendo las personas entre 19 y 29 años, 28 años, en plena edad productiva. Eso le cuesta muchísimo desde el Producto Interno Bruto a una sociedad. A los colombianos nos puede estar costando entre el 3 y al 5%, que somos un país de ingreso medio del Producto Interno Bruto. Eso es mucho dinero. Desde el ODS 9, pues nosotros tenemos que, precisamente para lograr el 3, tenemos que hacer infraestructuras perdonadoras que no nos afecten la salud, que cuando cometamos un error mientras estamos usando la carretera, pues no nos cueste la vida. Pensar en que tenemos que producir infraestructuras
que no sean tan agresivas con el medio ambiente. Yo creo que podemos lograr tener un viaducto que cruce humedales, que sea amigable con el medio ambiente, y eso lo tenemos que hacer nosotros los ingenieros. Y pues el ODS 11 es importantísimo. Esperamos que en unos años el 70% de la población colombiana y de la población del mundo también pues esté viviendo en las ciudades. Entonces tenemos que esperanzar en ciudades amigables, en ciudades sostenibles, que no tengamos que estar gastando más recursos en esas ciudades. Entonces, dicho todo esto, el mundo está enfocado en que cuidemos el planeta y nosotros no podemos ser ajenos a eso desde la ingeniería de la movilidad. Para lograr eso, pues, en la ingeniería de tránsito y transporte, pues, nosotros hacemos muchas cosas y aquí les quiero contar que nosotros, desde los estudios de tránsito, desde los estudios de transporte, desde los estudios de movilidad, podemos contribuir con el desarrollo sostenible de nuestras áreas urbanas y de nuestras áreas que están en el territorio, de nuestra ruralidad. ¿Qué hacemos en los estudios de transporte? En los estudios de transporte nosotros estudiamos territorio, estudiamos ciudades, estudiamos regiones. Pensemos en que tenemos unas zonas y vamos a cuantificar unas demandas de las necesidades de las personas cuando identificamos todos esos problemas que tiene la sociedad para moverse de manera adecuada. También en esos estudios de transporte identificamos, optimizamos y mejoramos esos sistemas de transporte, los integramos, pensamos en grande. También pensamos en cómo analizamos qué modos de transporte y cómo deben interactuar para que la gente los pueda usar de manera adecuada. Ya en los estudios de tránsito, pues hacemos una cosa más enfocada en que la información de esa demanda de transporte, de esos viajes que se van a realizar, cómo los cuantificamos, cuántos viajes vamos a hacer, cuántas personas se van a mover, cuántos vehículos se van a mover. En Colombia todavía estamos muy enfocados en solamente en contar los automóviles, los buses y los camiones. Tenemos que pensar en que hay más usuarios en la carretera que también los tenemos que contar, que saber qué personas son las que están usando la infraestructura. ¿Para qué nos sirve toda esa información? Para proyectar esa demanda que encontramos en los estudios de transporte. Tenemos que proyectar cómo se nos va a comportar ese tráfico, cómo se nos va a mover en esas redes viales que tenemos y que nosotros vamos a aportar para el diseño. Nosotros, pues, desde el estudio de tránsito, con la información que obtenemos en el estudio de tránsito, dimensionamos la infraestructura, dimensionamos la sección transversal de la carretera y dimensionamos de que la estructura del pavimento, cómo va a ser esa estructura de pavimento, también cómo va a ser la línea férrea, qué tan ancho, qué necesidad de carreteo tiene el aeropuerto. ¿Cómo van a ser esos muelles fluviales? ¿Cuántos muelles necesitamos para poder recibir pasajeros y carga? Entonces, el estudio de tránsito y de transporte está muy enfocado en determinar la capacidad y los niveles de servicio, a qué velocidad mi carretera es eficiente para mover todo ese flujo de carga y pasajeros. Y el estudio de movilidad nos da un enfoque muy holístico, palabra muy de moda que a ciertas personas no les parece que deberíamos de usar la palabra integral, pero pues la movilidad es holística, incluye todo, los dos estudios de los que hablamos antes. Entonces la movilidad tiene una cosa muy importante, es que tiene en cuenta a las personas. Tenemos en los estudios de tránsito y transporte las redes, los sistemas, pero se nos olvidó que hay personas y en los estudios de movilidad incluimos a las personas, incluimos a esos peatones, a los ciclistas, a a los motociclistas, incluimos a la gente que está en la ciudad y a la gente que está en la ruralidad. ¿Y qué hacemos con esos estudios de movilidad? Pues utilizamos los estudios de tránsito y los estudios de transporte para mirar cómo hacemos que esas personas se muevan adecuadamente. Miramos cómo se mueven, qué movimientos hacen, cómo accede una persona desde una vereda, cómo accede a la carretera, o cómo accede desde la vereda a la carretera y cómo usa esa carretera para ir a su pueblo, a su sitio de producción o a su sitio de trabajo. En la ciudad, cómo se mueven las personas en la ciudad, cuántos viajes están haciendo al día, para qué están haciendo esos viajes, de qué manera hacen esos viajes, los hacen a pie, los hacen en bicicleta, los hacen en el sistema de transporte público. Y
muy importante pues mirar cómo acceden esas personas al transporte. Entonces, nosotros hacemos una tarea muy importante. Nosotros damos insumos para que otras áreas de la ingeniería de carreteras pues trabajen. Entonces, para nosotros pasamos de esa ingeniería del tránsito y transporte, tenemos que, esos proyectos, esas necesidades que tienen las personas, la- la- las, las cuantificamos a través de esta ingeniería de la movilidad y tenemos que pasarla al diseño de una carretera y a una carretera o a una vía férrea o a un aeropuerto o a un puerto, a un muelle fluvial, tenemos que dimensionarlo y hacerlo. Nosotros les damos un insumo y les contamos qué es lo que tienen que hacer. Entonces, para nosotros lograr ese desarrollo sostenible, que la ciudad y el territorio sean sustentables, debemos hacer infraestructuras que sean sostenibles en el largo plazo, que sean socialmente justas, que atiendan las necesidades de las personas, que sean amigables con el medio ambiente. Y nosotros pues surtimos, para lograr eso, pues tenemos que pensar en diseños eficientes. Nosotros desde la etapa de diseño podemos contribuir desde la ingeniería de la movilidad a hacer diseños eficientes. Más adelante vamos a ver cómo podemos aportar desde cada área de esas. Nosotros podemos construir vías, construir ferrovías, construir carreteras, construir vías urbanas con materiales sustentables y con técnicas de construcción más amigables con el medio ambiente. Punto muy importante es el agua. Estamos a mí, hace poco en un viaje que realicé, me daba mucha tristeza con mi país, porque nosotros somos una de las potencias hídricas del mundo, tenemos mucha agua. Y España, que es un país seco, España no tiene problemas de agua. Perdón, España no tiene agua, pero no tienen racionamientos. Madrid es una ciudad grande y no tiene racionamientos. Ellos planificaron a largo plazo y hace muchos años en una etapa oscura de España, en el franquismo, el señor Franco dijo, oiga, ellos los llaman pantanos, tenemos que hacer pantanos y las carreteras drenan hacia pantanos a veces. Hicieron muchos sitios de almacenamiento y no tienen problemas de agua. Nosotros tenemos ese problema. Nosotros desde esta ingeniería tenemos que aprovechar las aguas que están en la carretera. Nosotros recibimos aguas de escorrentía superficial y tenemos que aprender a manejarlas y a tratarlas. Tenemos que pensar en que tenemos que integrar los sistemas de transporte. No podemos seguir aquí teniendo un sistema por un lado, el tren y los políticos discutiendo que si es elevado o es subterráneo, que tenemos que hacer un tren, otros que queremos hacer un BRT, Transmilenio, otros que no, que mejor hagamos cables y no, la ingeniería de la movilidad nos va a decir qué es el modo de transporte que debemos utilizar, cuál modo, si tenemos que surtir y llevar personas de un sitio bajo a un sitio alto, no sé, las periferias de la ciudad, pues lo más eficiente es un cable. No llevar un BRT o un metro, que es menos eficiente. Entonces, nosotros desde la ingeniería de transporte, desde la ingeniería de la movilidad, vamos a decir qué modos se deben utilizar y tenemos que esos sistemas motorizados y no motorizados, tenemos que volverlos, que la gente le dé ganas de caminar, que en esa primera milla y en esa última milla de sus movimientos diarios, pues caminen o usen bicicleta y se suban al transporte público y luego vayan a su sitio de trabajo. Y lo más importante de todo es que logremos pensar en cosas de largo plazo. En Colombia lo hemos logrado, la planificación de largo plazo en tema de infraestructura de carreteras ha funcionado. Hace 20 años éramos un país con un rezago en infraestructura de carreteras grandísimo. Hoy seguimos siendo un país rezagado en infraestructura férrea, pero logramos con un plan que ha trascendido gobiernos y una planificación de largo plazo a ir cerrando esa brecha en infraestructura de carreteras del modo carretero. Entonces, si planificamos a largo plazo lo que está haciendo el gobierno de hoy, me parece muy interesante que nos pasemos al modo férreo, que integremos ese modo férreo al modo carretero y tengamos zonas de intercambio modal, que utilicemos el río Magdalena, esa arteria fluvial que tenemos, la integremos, que tengamos sitios de intercambio modal. Hay uno diseñado en Puerto Salgar y La Dorada, donde pensamos que llegan las carreteras que vienen a Bogotá, el tren que viene de la costa, que baja y le entrega mercancías al río. O sea, es muy interesante tener esas zonas de intercambio modal,
pero tenemos que pensar en que vamos a planificar a largo plazo. Y en esta presentación creo que están los ingenieros del futuro, los estudiantes de ingeniería son los futuros secretarios de planeación, los futuros secretarios de planeación departamentales, municipales, los futuros ministros de Colombia, los futuros gerentes de compañías de diseño, los futuros gerentes y dueños de compañías que producen y que construyen, perdón, que construyen carreteras. Entonces, aquí podemos hacer mucho. Bueno, después de que tenemos todo ese insumo y que podemos y que nos damos cuenta que si aplicamos la ingeniería de la movilidad, pues tenemos que construir eso. Este enfoque de la presentación está muy dado a lo que he hecho en mi ejercicio profesional, las carreteras. Y nosotros, después de que hacemos toda esa parte de planificación, desde la ingeniería del tránsito y transporte, de determinar la demanda y de cuantificar la demanda, pues lo que tenemos que tener claro que a las personas que tenemos que dar una carretera en operación o una vía urbana en operación. Necesitamos entregarles la Norte Quito Sur en operación o la autopista Norte en Medellín a las ciudades que siempre esté en servicio para los usuarios. Y nosotros pues debemos engranarnos con muchas áreas de la ingeniería y de otras áreas para mantener ese producto final que es una vía en operación. Y desde el área del diseño, desde el área de la construcción, desde el área de la operación y desde el área del mantenimiento. Entonces, nosotros en la ingeniería de carreteras, ¿qué involucro yo en ese engranaje? La ingeniería de carreteras es la que hace todos esos diseños, toda esa ingeniería de movilidad, toda esa ingeniería de pavimentos, de geotecnia, de estabilidad de taludes, de hidráulica, de hidrología, de precios unitarios. Todo eso es para mí la ingeniería de carreteras, pero entraron hace poco en nuestra mente otros actores en eso, que es el área HSEQ, importantísima para mantener ese desarrollo. Esa es la parte ambiental de la primera lámina que les mostré. El área HSEQ, pues ese es el área de control de calidad que maneja el medio ambiente, que maneja que las personas estén bien en ese trabajo de mantener y hacer una carretera en operación. Y una cosa muy importante que tiene que ver mucho con la equidad social y con ese objetivo de desarrollo sostenible 3 y es la gestión de la seguridad vial. Nosotros tenemos infraestructuras grandes, tenemos en la Red Nacional de Carreteras, tenemos aproximadamente 20.000 kilómetros de carreteras entre concesionadas y no concesionadas. Tenemos 160.000 kilómetros aproximadamente de vías secundarias y terciarias. Entonces tenemos un campo de acción muy grande y tenemos que hacer que las personas que usan esas carreteras lo hagan de manera segura. Y vuelvo y como siempre digo en mis charlas, es que no nos puede costar la vida cometer un error en la carretera. Aquí en Colombia no tenemos pena de muerte, pero si cometemos un error en la carretera nos puede costar la vida. ¿Cómo logramos todo esto para llegar a ese producto final? Pues como les decía, desde el diseño debemos de planificar, de hacer un diseño integrado. Nosotros debemos tener en cuenta algo muy importante que es el ciclo de vida de un proyecto. Entonces tenemos que empezar desde esa planificación, desde estudios de fase 1 hasta llevar los proyectos a estudios de fase 3, a diseños de ingeniería de detalle que nos sirvan para construir. Nosotros tenemos que tener en cuenta unos diseños muy detallados, tener en cuenta todo esto que hemos hablado en la ingeniería de la movilidad, tener en cuenta a las personas, en que no solamente los vehículos son los que usan la carretera, las personas usan la carretera en otros modos, en otros vehículos diferentes a los camiones, a los automóviles, utilizan motocicletas, utilizan bicicletas, utilizan patinetas y lo hacen en nuestra Colombia, lo hacen en las vías urbanas y lo hacen en las vías rurales. Entonces tenemos que pensar en incorporar todas estas personas para hacer en los diseños para que nosotros logremos tener ese producto final y que sea amigable y que logremos garantizar un desarrollo sostenible. Tenemos que incorporar tecnologías, tenemos que cuidar el agua, tenemos que usar iluminación LED, por ejemplo, en intersecciones, en los centros de control operativo, utilizar iluminación LED, tenemos que empezar a incorporar ITS, sistemas de transporte inteligente, tenemos que utilizar todas estas herramientas que tiene la modernidad, la ingeniería, la inteligencia artificial. Son muchas herramientas que podemos incorporar para tener unos buenos diseños, unos diseños que vayan
que propendan por ese desarrollo sostenible. Nosotros tenemos que tener en cuenta en nuestros diseños que hay personas y que hay animalitos cerca de nuestras carreteras. Entonces tenemos que pensar en que no vamos a avasallar por hacer una vía, una aeropista o porque vayamos a hacer un tren, pues avasallar con esa biodiversidad. Tenemos que cuidar nuestras fuentes de agua. Nuestras carreteras y nuestras vías en la ciudad contaminan mucho nuestras fuentes de agua, contaminamos acuíferos que sirven para dar agua a comunidades. Y lo que pues le he venido diciendo, tenemos que integrar a la gente en esos diseños cuando estemos diseñando la carretera, cuando hagamos la ingeniería de la movilidad, tenemos que hablar con la gente, tenemos que ir al campo, ir a la ciudad, caminar y preguntarle a la gente qué piensan, qué es lo que necesitan. Bueno, entonces hicimos el diseño de nuestra carretera para llegar a ese producto final. Ahora tenemos que construirla y cómo somos amigables y cómo propendemos por ese desarrollo sostenible, usando buenos materiales de construcción, o materiales sostenibles. Podemos utilizar mezclas tibias, nuevas tecnologías, reciclar materiales, utilizar asfaltos naturales. O sea, hay un sinnúmero de cosas en vías férreas, pues pensar en que podemos utilizar para los durmientes otro tipo de materiales. Los plásticos nos sirven para construir esos durmientes en nuestras nuevas vías férreas. Se está haciendo, ya hay planes pilotos en Colombia para hacer esos durmientes en materiales de plástico reciclado, esos polipropilenos polipropilenos que nos sobran en la basura, que están en la basura, los podemos utilizar. Tenemos que utilizar técnicas de construcción de bajo impacto. Ya hay maquinarias eléctricas, hay maquinarias híbridas. Igual que los vehículos que tenemos en las carreteras, tenemos ese tipo de maquinarias. Tenemos maquinarias que cumplen reglamentos euro, que son muy amigables, Euro 7. Yo no sé en qué euro vamos ya, que son equipos que son muy amigables, de bajas emisiones. Tenemos que incorporar eso. Tenemos que, dentro de nuestras técnicas de construcción, el agua que utilicemos para construir, tenemos que cuidar que vuelva de manera adecuada a esas fuentes. Nosotros no podemos gastarnos el agua. Tenemos que construir cuando estemos en la etapa de construcción, pensar en que puede llover y se nos pueden ir esos materiales por arrastre a fuentes hídricas y podemos contaminar. Tenemos que pensar en que cuando construimos la carretera y esa área HSEQ está muy pendiente de que nosotros hagamos de eso de manera adecuada. Y luego tenemos de que ya diseñamos y construimos nuestra carretera, pues la tenemos que operar. Y entonces, ¿cómo somos contribuyentes desde la operación de una carretera? Y vuelvo y les digo, les estoy hablando desde mi conocimiento de mi trabajo. Y de aquí en adelante yo creo que me voy a referir solamente a carreteras. Nosotros tenemos que pensar en la operación de la carretera, utilizar sistemas inteligentes de transporte. ¿Cómo contribuimos con un desarrollo sostenible desde la ingeniería de la movilidad? Pues pensando en que si utilizamos sistemas inteligentes de transporte, podemos reducir la congestión, que el tráfico sea mucho más eficiente. ¿Y eso qué hace? Que contaminemos menos, que se generen menos emisiones de efecto invernadero. Tenemos también, por ejemplo, podemos pensar en que en las zonas donde pues tenemos que cobrar peajes, pues se hagan de manera en que la gente no tenga que parar ahí, que los vehículos no paren, que los vehículos estén ahí un tiempo, pues generando un impacto ambiental con esas emisiones de efecto invernadero. Tenemos que pensar en mantenimientos, y esto de mantenimiento de la infraestructura verde es no precisamente poner arbolitos en la zona de seguridad de nuestra carretera o en nuestra zona libre lateral, porque no deben haber obstáculos en la zona libre lateral, sino pensar en el conjunto del proyecto, en la zona del proyecto, en la zona de influencia del proyecto. Entonces allá nosotros podemos hacer intervenciones, recuperar la flora de esas zonas para que contribuyamos de alguna manera con la calidad del aire. Nosotros tenemos que promover, pues lo que les digo, promover esos. Hay un proyecto muy interesante en el que trabajé que tiene un corredor verde, que tiene un premio nacional. Es una de las carreteras en las que trabajé hace unos años y tiene el corredor verde, un corredor ecológico. Entonces, podemos desde la operación de la carretera mantener esos corredores. Y pues operar la carretera es garantizar que la gente
la utilice cuando la necesite y que la haga y que la utilice de manera segura. Eso lo hacemos en la operación de la carretera, pero también pues esa carretera la tenemos que mantener. Nosotros tenemos que mantenerla, nuestra infraestructura. ¿Y qué podemos hacer desde el mantenimiento de la infraestructura para contribuir con ese desarrollo sostenible? Nosotros tenemos que hacer mantenimientos proactivos, saber cuándo tenemos que hacer esos mantenimientos de manera adecuada. Aparte de que se logran ahorros importantes dentro del proyecto, si los programo con tiempo, voy a hacerlos para que las personas no sufran. Por ejemplo, si no le hago un mantenimiento adecuado a mi carretera, puedo tener un pavimento dañado, un pavimento con fisuración, con ondulaciones que va pues a, a deteriorar la seguridad con la que las personas transitan por esa vía. Entonces, si yo programo, si yo inspecciono de manera adecuada mi carretera y hago programación de todos esos mantenimientos, pues seguramente voy a lograr hacerlo de tal manera que voy a tener tiempo para lograr incluir tecnologías limpias en ese mantenimiento de mi carretera. Tengo que utilizar tecnología. La tecnología me ayuda muchísimo. Entonces, si yo logro utilizar tecnologías, probablemente pueda hacer esas inspecciones que me van a decir que tengo que hacer ese mantenimiento rápidamente y en qué momento lo tengo que hacer. Si yo logro identificar en esos mantenimientos tempranos, los mantenimientos preventivos y rutinarios de la infraestructura vial, probablemente los mantenimientos grandes, los mantenimientos periódicos requieran menos recursos y pues eso que va a hacer que tengamos que poner menos carpeta asfáltica caliente o que si lo tenemos que hacer y lo programamos con tiempo podemos utilizar mezclas tibias. Entonces vamos a tener aportes para nuestro planeta y ahorros económicos en el proyecto. También, ¿qué podemos hacer desde el mantenimiento? Pues reciclar. Allá tenemos concretos que los podemos reciclar y utilizar como materiales granulares para nuevas capas de la estructura del pavimento. Fresamos, hacemos estabilizaciones en frío, hacemos estabilizaciones en planta. Entonces, yo puedo reutilizar los materiales. ¿Cómo reduzco la huella de carbono? Pues importantísimo, utilizando equipos de construcción de bajas emisiones, implementar pues tecnologías limpias, vehículos híbridos o eléctricos o con bajas emisiones, como les decía un momento. ¿Y qué también podemos hacer desde la operación de la carretera? Optimizar las rutas de los mantenimientos, de las personas que están haciendo todos esos recorridos para mantener la carretera disponible para las personas. Entonces, si yo programo bien todo esto, probablemente tenga que utilizar menos vehículos. Eso es parte pues, de la ingeniería industrial y de optimización de rutas. Entonces, desde este punto, yo, si hago todo esto, pues tengo un producto final y le voy a entregar a las personas esto. Esto es lo que yo tengo que garantizar. Si soy juicioso en todo lo que he venido haciendo antes, seguramente voy a tener continuidad del servicio. Voy a garantizar siempre que la vía esté disponible para los usuarios. Voy a garantizar la regularidad, que la vía se opere de manera constante, que siempre haya una persona que nos ayude, que siempre haya alguien en un centro de control operativo pendiente de que si hay emergencias o algo para avisarle a los usuarios. Que tengo que garantizar yo también cobertura del servicio, que tenga todo disponible para que los usuarios, que tengan las ambulancias disponibles si hay un evento, que tenga los carrotalleres, que tenga las grúas, que tenga todo eso. Tengo que garantizar que en toda mi carretera tenga esos servicios disponibles. Cosa importantísima que es en las que trabajamos en nuestra compañía, la seguridad vial. Nosotros que tenemos que siempre estar identificando cualquier riesgo y cualquier amenaza para cualquier usuario de la carretera. Entonces, seguridad vial tenemos que garantizarle a los usuarios. Tenemos que mantener la integridad del proyecto. Tenemos que, todo esto que viene para atrás, garantizarlo siempre en todo momento, integridad del corredor. Tenemos que contarle a la gente qué está pasando en el corredor. Para eso tenemos, les decía en un principio, utilizar tecnologías. Tenemos los ITS, tenemos paneles de mensaje variable para decirle a la gente, oiga, va a encontrar congestión en tal sitio de la carretera, en tal PR, en tal ábside, en tal poblado, va a encontrar congestión, va a encontrar un día soleado en toda nuestra carretera. Por favor, siga por nuestra carretera, tiene un día espectacular. Eso lo hacemos comunicándonos con los usuarios a través de ITS, a través de redes sociales. Tenemos que siempre estar
comunicados con los usuarios de la carretera y que ellos se puedan comunicar con nosotros. Y también tenemos que estar pendientes de supervisar todo lo que hacemos. Entonces hay personas que deben de estar pendientes de que lo que yo haga en la carretera para mantenerla siempre abierta para los usuarios, hay que supervisarlo, hay que estar pendiente que todo lo hagamos bien, que todo lo hagamos cumpliendo las normatividades ambientales y de seguridad y salud en el trabajo. Pues todo esto pues nos lleva a pensar que el transporte es una cosa maravillosa y es así, la ingeniería de la movilidad es maravillosa y nosotros desde esta área de la ingeniería aportamos muchísimo a la sociedad, pero el transporte tiene cosas buenas y cosas malas. Entonces aquí vamos a hablar de un poquito de las externalidades positivas y negativas del transporte. Externalidades negativas. ¿Qué cosas nos afectan nuestro medio ambiente? Nosotros contaminamos el aire, nuestros vehículos en esos movimientos de personas y carga están contaminando. Entonces tenemos que propender para reducir y más en la otra lámina, pues vamos a hablar de cómo mitigamos eso nosotros como externalidad negativa que afecta al transporte. Tenemos la contaminación del aire, generamos ruido los vehículos, los motores, todas las personas en la ciudad, todo esto genera ruido. Eso afecta la calidad de vida de las personas y eso se puede cuantificar y pues es un impacto negativo en esa función de producción del transporte. Una cosa negativísima que hacemos y nosotros lo hemos desde en nuestra empresa identificado muy claramente es que las carreteras fragmentan los hábitos las hábitats de las personas. Las carreteras nuevas, si los ingenieros que diseñamos las carreteras, que hacemos esos estudios de movilidad, esa ingeniería de la movilidad, no identificamos que hay personas viviendo al lado de la carretera, las vamos a afectar. Y una externalidad negativa es la fragmentación de los hábitats. Y pues la que les he venido hablando, que es la razón de ser de nuestra empresa, la seguridad vial. La seguridad vial es una externalidad negativa. Las personas se nos mueren en las carreteras y eso le cuesta a la economía del país. Es un número negativo en la función de producción del transporte. ¿Y cómo mitigamos esas externalidades negativas? Esas externalidades negativas las minimizamos con políticas públicas. Entonces, con zonas de congestión, pago por congestión. Una ciudad, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, le restringe a las personas entrar al centro de la ciudad y usted no puede entrar. Si usted entra, lo multan. Y tienen unos niveles el centro de la ciudad, no pueden llegar vehículos de cierta antigüedad. A veces hay muchas discusiones sobre esos temas, pero la realidad es esa, que con políticas públicas se puede ayudar a mitigar esas externalidades negativas. Eh, Propender con políticas públicas para que usemos vehículos con bajas emisiones o con emisiones cero. También se hace en Colombia hasta el año 2026, creo que hay exención de impuestos, algún porcentaje de los impuestos en los vehículos híbridos y eléctricos que circulan. Eso es política, eso es generar política. Las, las áreas metropolitanas son política pública. Hace poco tenemos nuestra área metropolitana de Bogotá, ese no es el nombre, pero pues más fácil decirle área metropolitana. La semana pasada ingresó Soacha, una ciudad donde vive más de 1 millón de personas, y esa área metropolitana va a gestionar la movilidad de Bogotá y de todos esos municipios que están alrededor de Bogotá. Eso es generar política pública para minimizar ese impacto en la movilidad. El área metropolitana hace otras cosas adicionales, pero pues les hablo de este tema. Tenemos que, desde cómo minimizamos también esos efectos, nosotros como ciudadanos pensar en que podemos utilizar el transporte público, podemos comprar vehículos o utilizar vehículos con emisiones bajas, con cero emisiones. Podemos pensar en eso. Tenemos que también minimizar eso si planeamos la ciudad. Nosotros no sigamos pensando en que tenemos que tener ciudades grandes y extensas, sino pues esta es la ciudad que tenemos. No sé, generemos clúster dentro de la ciudad donde las personas tengan todo lo que necesitan, puedan ir a trabajar, puedan ir a recibir sus servicios de salud, educarse, recrearse. Si tenemos esos clúster, pues la ciudad no tiene que seguir creciendo y lo hacemos desde la planificación urbana y de esa manera podemos también mitigar esas externalidades y obviamente la seguridad vial. Si logramos reducir esas personas que nos fallecen en el tránsito
o que sufren heridas y lesiones o esos daños a la propiedad, seguramente vamos a minimizar ese efecto negativo en la función de producción del transporte. Pero pues todo no es malo, también tenemos cosas buenas. La ingeniería de la movilidad genera el transporte, genera cosas buenas, genera desarrollo económico y como hablamos al principio, para hacer todas esas cosas bonitas tenemos que tener crecimiento económico, tenemos que poder tener riqueza para redistribuirla en toda la sociedad. Nosotros también desde esa ingeniería del tránsito y transporte, nosotros podemos mitigar esa, perdón, aportamos positivamente. Nosotros con estas carreteras que hacemos, con estos trenes, con estas aeropistas, lo que hacemos es darle accesibilidad a las personas, que tengan más oportunidades. Hay una cosa muy importante en el transporte. Cuando hay ciclos negativos en la economía de los países, lo primero que se piensa es en impulsar es el sector transporte. Hay que construir desde en el sector transporte, hay que construir infraestructuras de transporte, porque esas infraestructuras de transporte ocupan muchos sectores de la producción de un país y irradian muy fácilmente. Entonces, invertir en infraestructura de transporte sirve muchísimo para revertir política, para revertir ciclos económicos malos y ayuda muchísimo. Entonces, nosotros, aparte de generar accesibilidad, estamos también generando ese desarrollo económico que hablamos arriba. Y pues integración social, qué buenísimo nosotros poder conectarnos con el país, podemos fomentar el turismo, podemos ir de una ciudad a otra fácilmente, podemos movernos en la ciudad, no se nos puede pasar el 25% de nuestra vida laboral metidos en un sistema de transporte. Tenemos que, eso si hacemos sistemas, si diseñamos y construimos sistemas de transporte y los integramos, vamos a lograr integrar a las personas. Pues nosotros solos no podemos hacer eso. Necesitamos de otras áreas. Nosotros los ingenieros civiles, los ingenieros de transportes y vías, los ingenieros de canales y puertos, necesitamos que nos ayuden otras áreas del conocimiento. Necesitamos de otros ingenieros, de los ingenieros industriales, de los ingenieros de sistemas. Necesitamos de los políticos. Los políticos hacen realidad, a los políticos les tenemos que saber vender nuestro proyecto de movilidad, de ingeniería de movilidad, de ingeniería de tránsito, nuestro proyecto se lo tenemos que vender a los políticos porque definitivamente pues los recursos públicos son los con los que se hacen eso y tenemos que lograr entregar esos recursos. Tenemos que incluir a los planificadores. No podemos trabajar solos para lograr ese desarrollo sostenible en nuestras ciudades y en nuestro país. Tenemos que planificar y tenemos que utilizar a los planificadores. Tenemos que no trabajar con con esas otras áreas del conocimiento. Tenemos que trabajar con los geógrafos. Hay geografía del transporte, entonces los geógrafos del transporte nos van a decir cómo son esos movimientos de esos flujos de pasajeros y de mercancías en el territorio, de qué manera lo hacen, en qué lo hacen. Entonces, para eso tenemos a los geógrafos del transporte. Y pues todo esto nos hace que nos integremos y logremos tener una ingeniería de la movilidad, una ingeniería de la movilidad que piense y que esté en consecuencia con las necesidades de las personas. Una cosa muy importante, cuando yo estudié ingeniería, a mí me enseñaron a diseñar carreteras para los vehículos. A mí no me enseñaron a diseñar carreteras para las personas. Empecé a saber que había que diseñar carreteras para las personas cuando hice la especialización en diseño, construcción y conservación de vías en la escuela, hace ya casi 25 años. Ahí aprendí y comencé a saber de seguridad vial. Entonces, tenemos que trabajar con otras personas y con actores relevantes. Pues desafíos y oportunidades que tenemos en este mundo de la ingeniería de la movilidad. Pues, señores, integración de modos de transporte. No nos podemos seguir moviendo en vehículos, una sola persona moviéndose en un vehículo. Tenemos que definir si una persona tiene que ir, vive en las periferias de Bogotá, pues, o de una ciudad con mucha periferia y montañosa en sus alrededores, pues tenemos que pensar que una combinación de modos de transporte nos puede servir. Yo los puedo mover en BRT, en tren ligero, en metro, en esa parte plana de la ciudad, pero cuando tengo que
lograr salvar cotas altas, llevar de más de 500 metros de diferencia o 300 metros de diferencia, pues tengo que pensar que lo más eficiente es un cable. Entonces ya eso lo estamos haciendo, pero ustedes los que están acá, que son los ingenieros del mañana de los municipios, de los departamentos y del país, pues pensar en que tenemos que seguir pensando es cómo integramos esos diferentes modos de transporte para cubrir esa demanda creciente que tenemos de viajes, de personas y de mercancías. Tenemos que pensar en hacerle más amigable ese primer recorrido y último recorrido cuando la persona va al trabajo o cuando va a ir a utilizar servicios de salud o cuando se va a ir a recrear, cuando las personas necesitan, tenemos que pensar en esa primera y última milla de desplazamientos. Hay grandes oportunidades de trabajo en las ciudades y también en la ruralidad. Tenemos que pensar allá en la parte superior está una estación una estación intermodal que me parece maravillosa, es el Oculus en Nueva York, está en la zona cero construida e integra buses, integra el tren y el metro, entrega el tren de cercanía, integra comercio, es una cosa espectacular que de verdad si alguien tiene algún momento y tenemos la oportunidad de conocerla hay que ir. Tenemos que pensar en que tenemos que integrar los modos de transporte, tenemos que diseñar esas zonas de intercambio modal. Entonces sí tenemos desafíos y oportunidades, tenemos mucho que hacer desde la ingeniería. Y pues bueno, dicho esto, pues les tengo que contar que cómo empecé yo en este trasegar. Yo salí de la escuela en el año 97, terminé mis estudios, pero ya en ese año 96, 97 96 estaba trabajando en la empresa, conseguí un trabajo por un ingeniero de la escuela que trabajaba en el acueducto de Bogotá, hizo una convocatoria y seleccionó dos ingenieros de la escuela y yo mi primer trabajo lo tuve con un compañero de la escuela en la dirección de interventoría de la empresa de acueducto y alcantarillado de allá, pues qué buena escuela esa, empecé a conocer cosas que se pueden hacer, conocí cómo eran los esquemas de concertación para hacer tratamiento y manejo de aguas residuales, cómo hacer manejo de aguas, cómo manejar el saneamiento básico. Trabajé un poco, estuve ahí acompañando al director se llama el director de interventoría del acueducto. No era una empresa, sino era toda un área del acueducto que hacía la dirección de todas las interventorías que se contrataban para hacerle el seguimiento al desarrollo de los proyectos. Entonces estuve trabajando en la estación elevadora Gibraltar, que es nada más que unos tornillos de Arquímedes que recogen las aguas negras que están por debajo del nivel del río Bogotá, las suben a una estación y las vertían al río. Espero que eso ya, no estoy muy alejado de esa área, espero que eso ya, pues esas aguas las llevemos en algún momento a un tratamiento para volver a utilizar esa agua y no tengamos más racionamientos en este país lleno de agua. También esa foto de abajo creo que es del Canal América, también parte del programa Santa Fe, que eran las concertaciones, que era unir al sector público y al sector privado, los constructores, para hacer desarrollos urbanísticos en el suroccidente de la ciudad. Allá aprendí muchísimo y eso me sirvió enseguida. Estuve de secretario de Obras Públicas del año 98 al año 2000. 3 años como secretario de Obras Públicas, allá pues gestionábamos toda la malla vial del municipio, fui presidente de la Junta Directiva de la empresa de acueducto y alcantarillado de mi municipio, nos encargamos del mantenimiento vial, empezamos a separar las aguas lluvias de las aguas negras, tuvimos nuestros primeros interceptores de aguas lluvias, espero que pues eso lo hayan mantenido. Aprendí muchísimo de mi trabajo anterior en la escuela me enseñaron mucho a ver el proyecto de ingeniería con la palabra que no les gusta a muchos, desde un enfoque holístico, éramos administradores, éramos técnicos, nos formaron muy integralmente en la escuela. Uno ve a veces gente que se egresa de otras universidades y son muy técnicos, por ejemplo, la Nacional, muy técnicos, grandes ingenieros o la UPTC. No estoy denigrando, sino que esa es mi visión de los ingenieros. Nacional, muy técnicos, UPTC, muy técnicos, de los Andes, muy administrativos, que eran las personas eran las universidades con las que competíamos por los trabajos, la Javeriana era una mezcla de esas dos cosas. Entonces, aprendí muchísimo de gestión pública. Mis primeros pinos en gestión pública, pues los hice como secretario de Obras Públicas.
tenía muy buenas herramientas de la escuela y aprendí muy rápidamente temas de contratación. Nos enseñaron temas de contratación y de cómo gestionar y administrar construcción, y eso me sirvió muchísimo en esos 3 años. Luego, antes de esto estuve trabajando, estuve trabajando en un organismo de cooperación internacional antes de llegar al Invías, y ahí aprendí muchísimo de seguros. Entonces me tocó ir a las obras a verificar si los señores que hacían estas obras les teníamos que hacer efectivas las garantías. Y entonces uno a veces oye, es que hágale efectiva la póliza. Y hacer efectiva una garantía no es nada fácil. Yo cuando voy a hacer una garantía efectiva, tengo que demostrar a la aseguradora el daño que se le causó al cliente. Entonces es muy difícil tasar esos daños y esos perjuicios que se causaron, es muy difícil tasarlos, y el negocio de las aseguradoras es no pagar. Entonces, en la Organización de Estados Iberoamericanos, que es como lo que, si alguien conoce el PNUD, es un organismo de cooperación internacional, no está aquí en la lámina, pero aprendí mucho de aseguramiento, conocí el país en esa época de mi vida, entre el año 2003, después de que salí de la Secretaría de Obras Públicas, hice la especialización en la escuela y me introduje por primera vez en la seguridad vial, y lo tomé, no sé si sea la palabra adecuada, como un hobby. Y aquí en el Invías, después de pasar por la OEI, aquí en el INVIAS, fui asesor técnico del INVIAS, nos llamaban, en ese momento éramos asesores técnicos, y trabajamos en la ejecución del Plan 2500, que es algo como lo que hoy se está haciendo, que son los caminos para la paz, algo muy, muy parecido. Era lograr conectar los centros de producción rurales con los centros de comercialización en las cabeceras municipales. Y fue un proyecto muy ambicioso, con sus bondades y sus defectos, pero fue maravilloso. Trabajé en San Andrés y Providencia, conocí muy bien cómo se hacían carreteras, y empecé a trabajar en seguridad vial. Una ingeniera de la Escuela Colombiana de Ingeniería era la coordinadora del Plan 2500, asesora del director del INVIAS, y me llevó a trabajar allá. Logré llegar y hice el primer manual de auditorías de seguridad vial. Yo creo que en esa época no se hablaba en Colombia de eso. En el año 2005 hicimos un manual de auditorías de seguridad vial para los diseños y la construcción de esas carreteras del Plan 2500. Importantísimo, mucho aprendí ya en gran escala cómo se gestiona un proyecto desde el sector público. Todas las herramientas nos capacitaban, aprendimos contratación pública, a estar pendiente de los entes de control. Todo eso lo aprendí en el Instituto Nacional de Viajes. Ya duré como 3 o 4 años trabajando. Posteriormente, trabajé en lo que es hoy la ANI, trabajé en la Agencia Nacional de Infraestructura, en el INCO, en esa época se llamaba, y hice dos cosas. Inicialmente llegué como asesor de seguridad vial, pero terminé siendo supervisor de dos proyectos importantes, de Bogotá-Villavicencio y de Bogotá-Fontibón-Facatativá-Los Alpes. Y fue muy enriquecedor, porque en esos dos proyectos hice algo muy importante. Esos proyectos se iban a empezar la construcción de las dobles calzadas de esas vías. Solamente en Bogotá, Fontibón, Facatativá, Los Alpes, que es la salida por el occidente, por la calle 13, solamente había doble calzada entre Bogotá y Mosquera, y una doble calzada en Facatativá. Y ya se había hecho la variante de Madrid. Y mi jefe en ese momento me dijo: Henry, llevamos mucho tiempo con esto parado, le pido el favor de que lo voy a poner de supervisor de ese proyecto, siga haciendo sus cosas de seguridad vial acá en el INCO, verificando toda la seguridad vial de las concesiones. En términos generales verificamos eso, pero necesito que me ayude a sacar la doble calzada. Yo creo que en 6 meses logramos ponernos de acuerdo con el concesionario, y empezamos con la doble calzada de la variante de Madrid, y lo hicimos con una cosa que se nos ocurrió en esa carretera, que era hacer todo el proyecto de doble calzada con excedentes de recaudo. Yo duré hasta el 2009, pero creo que la doble calzada se hizo con excedentes, la doble calzada entre Mosquera y Facatativá, bueno, exceptuando la parte de Cartagenita, que todavía no se ha hecho, se hizo con excedentes de recaudo. Esa carretera hoy ya está reversada, la administra el Invías. Esperemos que se siga manteniendo en las condiciones que la mantuvo el concesionario durante, yo creo que desde el año 94, 95 estuvo ese contrato de concesión. Luego me fui a Bogotá, Villavicencio. Como logré sacar esa adición y poner a funcionar esa doble calzada, me llevaron para Bogotá, Villavicencio, y allá también llevaba para la doble calzada. Ya eh, lo que teníamos que hacer era también destrabar todos esos trámites entre el concesionario, planeación nacional,
el Ministerio de Hacienda para lograr los recursos y logramos en ese proyecto el tercio medio de la doble calzada Bogotá-Villavicencio. Fue un proyecto, pues, un contrato de primera generación que lo volvimos de tercera generación en su momento desde el modelo financiero y logramos una adición de ese contrato con todo asegurado en Hacienda, en Planeación Nacional, una adición de $1.000 millones del año 2010 para empezar con la construcción de la doble calzada Bogotá-Villavicencio. Una cosa, uno se imagina todas las inversiones y todo lo que toca hacer esta carretera, hacer esa carretera completa, espero que lograr verla en mi vida. Nos falta que con los colombianos hagamos el primer tercio de esa carretera que va desde acá, desde Bogotá hasta el tablón en Cáqueza, logremos tener esos 33 kilómetros que hacen falta en doble calzada. Yo estimo que esas inversiones totales a dólares de hoy debemos estar hablando de unos 4.000 o 5.000 millones de dólares. Eso es mucho dinero, pero es que es una geología muy difícil y alrededor de eso hay muchas discusiones, pero yo creo que vamos en la senda correcta del modelo de contratación. Como siempre, todo merece revisiones, pero ahí hicimos una cosa muy importante. ¿Y por qué estuve en esos dos proyectos? Porque yo he hecho una cosa, he aprendido a tomar decisiones y a asumir las consecuencias de esas decisiones que tomo. Y entonces por eso me dieron, esos eran dos de los proyectos más importantes que tenía Colombia y los logré poner a funcionar desde mi supervisión, porque era supervisor del proyecto y asesor de seguridad vial. En el INCO logramos con el Ministerio de Transporte en esa época, trabajamos en lo que hoy es el manual de señalización 2015 y trabajamos en lo que fue la resolución 1384 para determinar límites de velocidad en Colombia que estuvo vigente hasta hace un año, creo. Y nosotros hicimos ese y ahí fui pues eh, asesor técnico desde el INVIA, desde el INCO para ese manual. Trabajé como gerente comercial, pues salí del INCO en el año 2011, me fui, me dio la oportunidad, otro ingeniero de la escuela, el ingeniero Andrés Botero Ibáñez, gerente de esa compañía, lo conocí en el INVIES cuando trabajé y fui el gerente técnico de esa compañía, gerente comercial de esa compañía. ¿Y por qué comercial? Porque Andrés quería en ese momento expandir su negocio en el sector público y logramos una adjudicación en el año 2012, si no estoy equivocado, de unos $25 millones para hacer la rehabilitación y el mantenimiento de la malla vial del Valle del Cauca. Entonces allá trabajé y logramos una cosa importantísima que hicimos allá. En esa época la compañía se llamaba Botero Ibáñez, no Botero Ingenieros, y Botero Ibáñez tenía voy a poner un ejemplo, supongamos que tenía disponibilidad de créditos en los bancos por 2.000 millones de pesos, 2.500 millones de pesos del año 2012. Pero para poder participar en esas licitaciones teníamos que mostrarle al INVIAS, porque eran licitaciones del INVIAS, mostrarle al INVIAS que teníamos que tener una disponibilidad de créditos para participar en todas las licitaciones que queríamos de 18.000 millones de pesos. Y pues con el ingeniero Andrés y con la directora financiera de esa compañía, que es una ingeniera también de la escuela, hicimos un plan de negocio, nos fuimos para el banco y salimos una tarde después de hacerles la presentación de ese plan de negocios que teníamos de licitaciones en el sector público en carreteras, salimos con 18.000 millones de pesos en cupos de crédito, participamos en 14 licitaciones y nos ganamos una. De ahí pasé a ser el gerente de proyecto y estuve un tiempo pues con ellos hasta el año 2014 cuando llegué como ingeniero senior de proyectos a Episol, que es una filial de Corficolombiana, una empresa del Grupo Aval. Episol en ese momento era el vehículo de inversión de Corficolombiana en infraestructura vial. Era como la casa matriz de todos los proyectos. Yo llegué a ser el director de construcción de Episol, pero estaba en misión, me enviaron en misión a una concesión departamental a ser el gerente, el cargo era apoderado especial de Episol. Entonces yo era la persona, el EPC, el que Engineering Procurement and Contractor de ese proyecto, o sea, el que construía diseñaba y construía ese proyecto y era más o menos una inversión de unos 165.000 millones de pesos que había que hacer en una vía departamentales. En la foto de arriba, por ahí en alguna parte debo de estar y uno de los ingenieros que está acá en la presentación, creo, está ahí en esa foto. Hicimos la vía San Juan Pulí, es una vía de 12 kilómetros y la hicimos con unos estándares de muy buena calidad. Allá aplicamos ingeniería de carreteras, controlábamos el IRI desde la subrasante
y si no cumplíamos, no se la recibí. Si no cumplía con el IRI que estaba en el contrato, no se la recibió. Aprendí muchísimo en gestión de proyectos, en ejecutar proyectos y en administrarlos. Teníamos que garantizar, pues, el proyecto es un negocio financiero, y tenemos que garantizar, pues, unos beneficios a los dueños de los proyectos. Y allá lo hicimos, trabajamos hasta el año 2017. Luego de Corfi Colombiana, de Pisola al grupo GL, que fui gerente técnico. Estuve trabajando como contratista con una compañía que tuve que se llamaba Civilcorp, ya está en liquidación, pero en Civilcorp me aventuré y yo les decía que uno se cae y se tiene que volver a parar. No me fue muy bien como constructor, estuve haciendo cimentaciones en la doble calzada Bogotá-Villavicencio en el sector de Chirajara Fundadores, llegando a Villavicencio. No nos fue muy bien, fue una aventura poco agradable, pero, pero salimos adelante. O sea, nos repusimos con el apoyo de mi esposa, nos repusimos de ese revés. Los amigos me dieron la mano. Fui de gerente técnico de esta compañía, trabajamos en Buenaventura pavimentando. La foto de más arriba, es una foto de la transversal de los Montes de María, una vía muy importante para mitigar la violencia allá. Trabajamos en Villavicencio. ¿Qué hacía? Era el gerente técnico, era pues la persona encargada de gestionar los recursos para ejecutar las obras del proyecto, desde lograr hacer el proyecto en lo que nos comprometimos con él, en el precio que nos comprometimos con el cliente, en el tiempo que nos comprometimos con el cliente, con la calidad que nos comprometimos con el cliente y con los beneficios que esperaba la compañía. Y pues bueno, esta última parte pues es nuestra aventura en la que estamos ahorita. Yo soy el gerente y fundador de HAB Ingeniería y Consulta, que es un nombre muy creativo. Después de la gerencia de, de, de gerente técnico en el grupo GL, trabajé en seguridad vial, como Henry Vergara Barreto, como persona natural. Empecé ahí, fuimos asesores de seguridad vial de la concesión Villavicencio Yopal, y en un momento comenzamos a crecer y a tener otras concesiones asesorándolas, y por temas de riesgos, un día de riesgos financieros, de SARLAF y todas esas cosas, me dijeron: oiga, Henry, necesitamos que se transforme, que para que nos siga brindando sus servicios, que se transforme en una SAS. Y entonces fui muy creativo, pues me conocían a mí. Entonces la empresa se llama Henry Vergara Barreto SAS y tiene como sigla HVB Ingeniería y Consulta. Voy a salir un momento de la presentación y les voy a compartir la página de la empresa. Ahí están viendo la página de la empresa. HV y Consulta pues se dedica a gestionar la seguridad vial. Hemos venido creciendo y lo que queremos es hacer vías más seguras. Nosotros en la compañía prestamos servicios, somos netamente colombianos, asesoramos concesiones viales en todo lo que tiene que ver con el apéndice técnico 4 de los contratos de concesión de cuarta generación y algunas concesiones de primera generación, que tienen desde los socios de esas concesiones la vocación de garantizar la seguridad vial de los usuarios. Y asesoramos dos concesiones del Grupo Aval, PISA en el Valle del Cauca y concesiones CCFC en seguridad vial. Nosotros nos dedicamos a eso, hacemos consultas en seguridad vial, hacemos capacitaciones en seguridad vial, implementamos, esto es muy importante, y también en algún momento cuando quieran hablamos de sistemas de gestión de seguridad vial. Los contratos de cuarta generación de concesiones tienen un apéndice técnico que es el apéndice técnico 3, que tiene las especificaciones generales de diseño y de construcción, y tiene las normas las normas con las que uno debe implementar un sistema de gestión de seguridad vial. Nosotros estructuramos e implementamos sistemas de seguridad vial. Pensamos que a través esa es una gran herramienta para mejorar la seguridad vial. Hoy tenemos 8 clientes, concesiones viales, como las empresas de telefonía celular. Les puedo contar que tenemos en kilómetros el 20% de las concesiones viales en Colombia las atendemos. Atendemos la red nacional concesionada es de unos 10.000, 11.000 kilómetros, y atendemos más o menos 3.000 kilómetros
en concesiones, asesorándolos en seguridad vial. A ver, les cuento la diferencia rápidamente. Dentro del sistema de gestión de seguridad vial uno tiene que implementar técnicas para mejorar la seguridad vial de los usuarios y una de esas técnicas son las auditorías de seguridad vial. Mi primera llegada con las auditorías de seguridad vial fue en el año 2001 con el ingeniero Santiago Henao, que de muchos de los que están en esta conferencia fue profesor. Ingeniero Santiago Henao me introdujo en este mundo de las auditorías de seguridad vial y ahí empezó esta aventura de la seguridad vial. En Colombia le decimos auditorías de seguridad vial a revisar los diseños, a encontrar en los diseños amenazas y riesgos que vayan en contravía de la seguridad de los usuarios. Entonces, desde la etapa de diseño, uno puede hacer eso. Eso lo hacemos nosotros. Nosotros revisamos los diseños desde el punto de vista de seguridad vial, revisamos el alineamiento vertical, el alineamiento horizontal, la iluminación de las intersecciones, la escorrentía superficial, revisamos que eso esté bien diseñado, que los sitios especiales estén bien diseñados y que estén cumpliendo con todos los parámetros mínimos de diseño que tienen en cuenta criterios de seguridad vial como peralte, radios de curvatura, todas estas cosas. Y hacemos inspecciones de seguridad vial, revisamos los proyectos en operación, o sea, en la carretera ya en operación. Vamos y revisamos e identificamos todos los riesgos y amenazas potenciales que hayan para los usuarios y dentro de esa auditoría, si es interna, pues le recomendamos al concesionario algún tipo de actuación para mitigar esos efectos de esos riesgos cuando se llegaran a configurar. Consultas en seguridad vial, pues los clientes nuestros siempre les van a llegar preguntas que tienen que ver con la seguridad vial de los usuarios desde las interventorías, desde la entidad contratante, desde los municipios, desde la comunidad. Nosotros prestamos ese servicio y contestamos como conocemos el proyecto, pues, y sabemos en temas de seguridad vial qué está sucediendo en la carretera, entonces nosotros los ayudamos a contestar todas esas inquietudes que les plantean. Hacemos análisis de tramos de concentración de accidentes, que es una técnica que está dentro del sistema de seguridad vial. Es una técnica reactiva cuando ya suceden los eventos en la carretera. Entonces, nosotros hacemos la tesis de mi maestría en la escuela con la dirección de la ingeniera Maritza Villamizar fue sobre esto. Hicimos una revisión de la bibliografía sobre lo que había en tramos, de cómo se hacía ese análisis en Colombia y lo llevamos un poco más allá y implementamos una técnica estadística que es la ventana deslizante y miramos de dónde venían unos criterios para utilizar propusimos utilizar el índice de severidad para determinar los tramos de concentración de accidentes a través de la herramienta de la ventana deslizante. Esto fue lo que participé que les conté hace tiempo. Esta es los nuevos lineamientos, la nueva metodología para establecer límites de velocidad en Colombia, pero yo participé en la elaboración de la resolución 1384, que es la anterior a esta. Nosotros hacemos ese diseño, hacemos estudios de velocidad y les hacemos los estudios para determinar cuáles son los límites de velocidad a que deben de circular las personas, teniendo en cuenta la zona lateral, el tráfico y la velocidad de operación de la carretera. Medimos velocidades de operación, tenemos los equipos para hacer las mediciones. Hacemos planes de manejo del tráfico, o sea, tenemos que garantizar que la persona cuando le estamos construyendo la carretera, pues no sufra porque le estamos haciendo una obra. Entonces, a través del plan de manejo de tráfico, mitigamos esos efectos de la construcción de esa obra en los usuarios y hacemos esos planes. Pues hacemos estudios de tráfico y demanda. No hacemos mucho de esto, pero ya estamos empezando a crecer. Estamos empezando a crecer en la compañía de mano de otro ingeniero, de dos ingenieros, un ingeniero que tiene mucha experiencia en carreteras, en operación de carreteras, y un ingeniero de la escuela, profesor de la escuela, trabaja con nosotros hemos empezado a avanzar en el diseño. Venimos haciendo estudios de diseño geométrico, estudios de tránsito, estudios de movilidad, venimos haciendo mucho esto. Capacitamos como tenemos una persona experta en operación y mantenimiento de carreteras, pues estamos capacitando al área de operación y mantenimiento de la carretera para que esos planes de manejo de tráfico los implementen bien y le estamos contando cómo es una zona de obra, cómo se le debe advertir al usuario que va a entrar a una zona de obra, cómo se debe comportar en la zona de obra y cuando termina la obra, pues decirle, oiga, que no hay ninguna perturbación en su recorrido. Entonces, hacemos esas capacitaciones. Hacemos reconstrucción de accidentes, no hemos trabajado mucho en esto, es un producto nuevo
lo incorporamos porque en la maestría vimos mucho de esto. Tenemos una compañía aliada que nos ayuda con esto. Creo que vamos a empezar a hacer este año. Tenemos dos clientes que ya nos tenemos como valor agregado a lo que les ofrecemos. Les vamos a hacer unas reconstrucciones y esto lo haremos a través de nuestra compañía aliada, que es también de una persona de la escuela, un profesor mío de la escuela tiene una compañía y es experto en reconstrucción. Entonces, eso era lo que les quería contar y pues ya. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Voy a dejar de compartir la pantalla. Pues no sé si tienen alguna inquietud. Estoy acá presto para contestar cualquier inquietud. Bueno, ingeniero Henry, queremos pues agradecerle. Hemos estado aquí muy pendientes del chat. Entre saludos, por ejemplo, el ingeniero Leonardo, también del ingeniero Santiago Henao. Nos acompaña también la ingeniera Luzmeri Valencia de nuestro centro. Igualmente el ingeniero Alejandro García. No sé si tal vez se refería al ingeniero Alejandro en muchos de los proyectos, seguramente. Sí, Alejandro García, profesor de la escuela y colega, gran ingeniero. Yo siempre utilizo una palabra para referirme a mis amigos, grandes ingenieros de la patria. Así es, sí, señor. Aprovechando que también tenemos estudiantes con nosotros de muchos semestres, veo estudiantes de mitad de carrera, inicio, final. Recordarles que si compartimos esa misma pasión, pues nuestra universidad también ofrece esos siguientes pasos en el posgrado, por ejemplo, en el curso de auditoría en seguridad vial, en nuestra maestría también, y pues nos vamos llenando de esos motivos y esos casos también de éxito y que se convierten en inspiradores. Dejamos estos últimos minutos si alguna persona quisiera compartir alguna de las preguntas. Continúan pues los agradecimientos por el espacio, por todas las experiencias que compartió con nosotros, reconociendo pues la importancia justamente en esa realidad nacional de nuestra labor como ingenieros civiles y en vías y transporte. El ingeniero Alejandro García tiene la mano arriba. Ingeniero, buenas noches. La pregunta es muy sencilla. Usted que ya dio su recorrido por las concesiones, ¿usted qué le aportaría al gobierno en el tema de seguridad vial para que los futuros proyectos de concesión se involucre más la seguridad vial en la seguridad de las personas? ¿Qué aportaría? Yo creo que, Alejandro, debemos de cambiar mucho la forma de medir muchos indicadores en la concesión. Tenemos en los contratos de concesión unos indicadores que son fáciles de cumplir. En la tesis de la maestría propusimos un indicador que si lo logramos incluir bien y con un buen criterio, yo creo que podemos aportar muchísimo. Más que allá de los contratos de concesión, Alejandro, yo creo que si exportamos a las otras, a los otros proyectos carreteros que están a cargo del INVÍAS o de los departamentos, que logremos implementar estos sistemas de gestión como están pensados en los contratos de concesión, yo creo que es una herramienta valiosísima para mitigar la siniestralidad de nuestras carreteras. Yo pienso que eso podemos hacer. Se está haciendo muchísimo en la parte de las carreteras concesionadas. Los clientes que atiendo son muy comprometidos con el tema de la seguridad vial y ese compromiso está dado pues en que tienen un consultor contratado anualmente o por 6 meses o tienen su consultor de cabecera y siempre que tienen alguna inquietud lo llaman y tenemos una ventaja que es que conocemos el proyecto de concesión, pues todo lo que aprendí con usted, Alejandro, allá en el INCO y después que seguimos siendo amigos, y también estuvimos en el INVIAS, es que llevamos una vida ahí paralela con el ingeniero Alejandro, yo ahí detrás de él. Entonces, podemos aportar eso, o sea, pensemos en algunos indicadores. Creo que en los contratos de quinta generación comenzamos a adicionar cosas en el proyecto hay más rigurosidad en los indicadores. Yo creo que en eso podemos mejorar un poco, pero yo pienso que vamos en la senda correcta, Alejandro. Tenemos las herramientas. Tenemos es que capacitar a las personas, por ejemplo, las interventorías tienen que tener un área de seguridad vial así de robusta como se la exigen al concesionario, la debe tener la interventoría de los proyectos. Nosotros asesoramos una interventoría,
asesoramos una interventoría, el resto son proyectos concesionados y en esa interventoría vemos que podemos desde la interventoría aportar muchísimo, por ejemplo, revisar esos sistemas de gestión de seguridad del que estén bien implementados, que estén actualizados a la etapa del proyecto, Alejo. Entonces, creo que hay más oportunidad de hacerlo en los proyectos viales no concesionados de vías interurbanas o de vías rurales. Ingeniero, muchas gracias. Tenemos dos manos levantadas. Frank está levantando su mano y le invitamos a que participe y pues por cuestiones de tiempo creería que es la pregunta de cierre. Ingeniero Frank, le damos la palabra. Muchísimas gracias, ingeniero Henry. Saludos grandes y cordiales. Muy buena presentación. Me encanta ver cómo estamos transmitiendo el conocimiento y como le escribí en el chat, haciendo país, enseñándole a los muchachos todo esto que llevamos haciendo durante años. La pregunta es sencilla y no lo vi en la presentación y tengo esa duda porque pues sí he investigado un poco el tema. ¿Cómo van el tema referente desde lo que usted conoce, ingeniero, de la integración de todo este tema de ese apéndice técnico 3, todo ese tema del sistema de gestión de seguridad vial, con el famoso tema que nos piden las concesiones de cuarta generación, incluso las de tercera, del SIC o del software que integra toda la información del concesionario, puesto que con la reversión de SSFC y la reversión de varias concesiones que se están dando, pues obviamente el INVIAS tiene un reto muy grande que es tratar de mantener la infraestructura y esta gestión vial integral que es un poquito compleja. ¿Cómo se le va a entregar este SIC a futuro, en unos 20 años, con solamente ahorita está operación, mantenimiento y parte de PQRs y demás cosas y Hiperred, que ya ingresó el tema de Hiperred en el tema de lo que su merced hablaba de la modalidad de peajes sin cobro directo, sino más llegando al sistema Free Flow, que aún no es Free Flow, pero en ese camino. ¿Ese tema cómo lo ha manejado su merced? Pues yo pienso que lo dije con lo que hablé con Alejandro. Yo creo que el INVIAS, que es el que recibe las carreteras una vez están reversadas y las administra y las mantiene y mientras se vuelven a concesionar o se queda administrándolas y operándolas, si el INVIAS logra implementar estos sistemas de gestión de seguridad vial, pues el apéndice técnico 3 del contrato de concesión de cuarta generación dice claro que tenemos que implementar un sistema de gestión, un sistema de gestión y control y pues el sistema de gestión de la seguridad vial es parte de ese sistema de gestión y control y pues ahí está todo. Si el INVIAS logra tener un sistema general, no sé, porque pues ellos tienen una estructura completamente diferente a la de la Agencia Nacional de Infraestructura, si el INVIAS estructurara un sistema general de gestión de la seguridad vial con la visión que tiene como se le pide a los concesionarios, yo creo que sería muy fácil esa transmisión. Una vez se haga la reversión, pues las plataformas, pues me imagino que serán amigables, si es la palabra, o podrán interactuar la que tenga el INVIAS o la que tenga el concesionario, sea un SCADA o cualquier otro de estos plataformas de gestión, pues que sean interoperables. Pero yo creo que lo lograríamos si el INVIAS lograra implementar un sistema de gestión con esa filosofía que lo tienen los contratos desde la cuarta generación. Excelente, ingeniero. Muchísimas Ingeniero gracias. Fran, muchísimas gracias por acompañarnos. El ingeniero Fran está encargado de la seguridad vial de la carretera Villavicencio-Yopal y con el ingeniero Fran coincidimos en una cosa, lo que hacemos nosotros, yo creo que de alguna manera salva vidas y si cada año dentro de los índices de, de exposición al riesgo que medimos en el sistema de gestión de seguridad vial, logramos bajar y salvamos una vida, yo creo que lo hemos logrado, Frank. Así es, sí, señor. Y ese es el cometido. Y así hacemos país, como siempre he dicho yo. No es solamente con políticas y más, sino desde lo pequeño hacia lo grande, lograr dejar ese rastro y ese rezago del nombre de uno en las vías y en lo que hacemos. Muchísimas gracias por la pregunta. ¿Alguna otra Muchas pregunta, gracias. ingeniero José Ignacio? ¿Es en el chat? Ya vamos a rectificar. No, básicamente más felicitaciones y pues nos unimos también como universidad y como centro a hacer reconocimiento a la trayectoria, a la experiencia, a la formación también que ha tenido tanto en las aulas, en esa línea tan valiosa, desde el pregrado hasta su doctorado, y la experiencia también que se tiene ahora en tantos proyectos y con tantos colegas.
Un agradecimiento especial, ingeniero, por su tiempo, también en el tiempo de las personas que nos acompañaron. Un espacio realmente valioso, muy motivante y que abre totalmente muchos temas y muchos otros espacios que seguramente podremos compartir. Queremos hacer entonces pues cierre de nuestra sesión, agradeciendo nuevamente al ingeniero Henry, agradeciendo a todas las personas que nos acompañaron, estudiantes, profesionales, colegas, y invitarlos también que estén pendientes de nuevos espacios y de nuevas invitaciones de nuestra universidad. Muchísimas gracias y no se le olvida a los ingenieros que están en la escuela. Son los ingenieros y los encargados de hacer la ingeniería de movilidad de lo que estuvimos hablando hoy. Ustedes son los futuros administradores de la infraestructura, los constructores, los que van a estar encargados de hacer el país y están en la mejor alma mater que pueda existir. Adelante, por favor, con eso. A todos los participantes, estudiantes, personas profesionales externos, les agradecemos mucho su asistencia y los esperamos en el ciclo de conferencias de ingeniería que organiza la Decanatura de Ingeniería Civil. Las próximas conferencias estarán para todos ustedes disponibles. Muy amables a todos y una feliz noche.